A alguien le puede parecer que el jabalí es una criatura pacífica y divertida. Pero no tiene nada de Pumba del Rey León. Incluso aquellos a los que no les gusta la caza probablemente hayan oído hablar de un animal de una raza sin precedentes como el cuchillo, que también es un jabalí. Cleaver, para los que no lo saben, es un jabalí grande, el cabeza de familia. Un atributo integral del cual son, por supuesto, los colmillos, terribles, fuertes y amenazadoramente sobresalientes. El comportamiento de un animal que puede pesar hasta 450 kilogramos es impredecible. Además de lo que comerá hoy, viburnum, frambuesas, trufas, lagartos o tú, los jabalíes son omnívoros. Por supuesto, una bestia salvaje le tiene miedo a una persona, por lo que nunca atacará primero. Pero si resulta herido o siente una amenaza para la descendencia, entonces el peligro que emana de él se volverá bastante real. En este estado, la bestia puede atacar a las personas y hacer todo lo posible para que dejen de representar una amenaza. Un garfio enojado no conoce el miedo. Corre delante de cualquier oponente, ya sea un elefante, un tanque o una docena de cazadores. Esto puede explicarse por el hecho de que este formidable animal masivo tiene muchos enemigos naturales. El principal enemigo del jabalí es el lobo. Y aunque el lobo puede perder significativamente frente al jabalí en masa, no caza solo, sino en varios individuos que conocen sus deberes y esa es su ventaja. Además, los lobos causan daños importantes a la población de jabalíes al comer principalmente animales jóvenes que aún no pueden valerse por sí mismos. Naturalmente, los jabalíes no quedan endeudados y se conocen muchos casos en los que los lobos murieron en peleas con los jabalíes. En los países ubicados más cerca de la zona ecuatorial, los felinos salvajes como el tigre, el leopardo y el lince se alimentan de animales jóvenes. El tigre, para conseguir comida, y especialmente cuando tiene hambre, está dispuesto a entablar un combate singular, incluso con un jabalí experimentado. Aparte de los factores naturales que inciden en el número total de cabezas de ganado de estos animales, el principal enemigo del jabalí es el hombre que, cazando este animal salvaje, disfruta mucho. Este es un tipo de recreación activa de una persona. Este interés por el animal también se debe al hecho de que el jabalí tiene una carne sabrosa y una piel valiosa. El animal más vulnerable es cuando se alimenta o cuando acude a un estanque a beber agua. Por lo tanto, los cazadores en esos lugares, y los conocen, organizan emboscadas que toman a los animales por sorpresa. A pesar de esto, se puede decir del jabalí que es un verdadero luchador que luchará hasta su último aliento por su vida y por la vida de toda su descendencia. El 9 de enero, como resultado de un accidente, murió trágicamente el comandante del destacamento de asalto Kor, Yevgeny Alexandrovich Andreykovets, de 32 años. La tragedia ocurrió en el bosque de la región de Zitomir en Ucrania. Un jabalí se abalanzó sobre el cazador y le infligió una herida lacerante con un colmillo, dañando la arteria y el hueso. El hombre murió en el acto. Expresamos nuestras condolencias a la familia de Yevgeny Andreykovets y lamentamos su trágica muerte. Y el año pasado en Italia, un jabalí, ya moribundo, se vengó del cazador y lo mató. Giulio Burattini, de 36 años, disparó contra un jabalí y fue a comprobar su presa. Pero cuando el hombre se acercó, la bestia saltó bruscamente, lo mordió en la pierna derecha y le tocó la arteria femoral. Lo que finalmente provocó una gran pérdida de sangre. Cuando llegaron los rescatistas, Burattini había muerto. Otra especie comercial de cerdos salvajes es el jabalí que vive en las sabanas africanas. Este animal debe su nombre a los crecimientos de piel que cubren todo su hocico. Los machos de esta especie de cerdos salvajes cuentan con colmillos largos, hasta 17 centímetros. Los jabalíes son vegetarianos. Su dieta se compone principalmente de hierba, que mordisquean arrodillados. Los principales enemigos del jabalí son los leones, los leopardos y los perros hienas. El vecino del jabalí es el cerdo africano de orejas de arbusto, el cerdo de río. Este cerdo debe su nombre a las largas borlas en las orejas. La más bella de las 5 subespecies de este animal es la que vive en Camerún.
Sus representantes se distinguen por un color rojo brillante y una espectacular franja blanca en el dorso. El color de las otras subespecies es mucho más modesto. Los cerdos machos hacen alarde de tubérculos óseos ubicados entre la nariz y los ojos. Con la edad, estos crecimientos toman la forma de cuernos doblados hacia atrás. El tamaño de un cerdo adulto no supera los 1,5 metros de longitud. El peso suele oscilar entre 60 y 80 kilogramos. A diferencia de los jabalíes, los representantes de esta especie de cerdos salvajes no son vegetarianos. Una parte bastante importante de su dieta se compone de alimentos de origen animal, carroña, gusanos, pequeños mamíferos y polluelos. Los cerdos de orejas pobladas a menudo atacan las tierras de cultivo, destruyendo cultivos de maíz y maní, por lo que son fusilados sin piedad. En la naturaleza, el principal regulador de la población de este animal es el leopardo. El gran cerdo de los bosques también vive en África. A pesar de su tamaño verdaderamente gigantesco, más de 1 metro de altura y más de 200 kilogramos de peso, estos cerdos salvajes no fueron conocidos por la humanidad hasta principios del siglo pasado. Esto se debe en gran medida al hábitat del gran cerdo forestal. Los representantes de esta especie viven en los impenetrables trópicos ecuatoriales de África, prefiriendo las zonas más densas. Los enemigos naturales del gran cerdo del bosque son el leopardo y el perro hiena. Estos cerdos no se pueden ver en los zoológicos, ya que no viven en cautiverio. En la península malaya y las islas de Java, Sumatra, Kalimantan y varias pequeñas islas de Indonesia vive el cerdo barbudo, Sus barbatus. Quizás este sea el más delgado de los cerdos. Con una altura de más de 80 centímetros, no pesa más de 150 kilogramos. El cuerpo de un cerdo barbudo está cubierto de cerdas largas y escasas, cuyo color varía de gris a marrón. Su estigma está enmarcado por una larga y clara barba que se asemeja a una barba. Otro rasgo distintivo de los cerdos salvajes de esta especie es la presencia de 2 pares de verrugas en el hocico. La base de la dieta de un cerdo barbudo son frutos, brotes tiernos, raíces e invertebrados. Muy a menudo, estos cerdos salvajes acompañan a bandadas de primates, recogiendo frutos que han caído al suelo. Estos cerdos no desdeñan la carroña. Los principales enemigos del cerdo barbudo en estado salvaje son el leopardo y el oso malayo. Babirusa, Babirusa babirusa, es un cerdo de aspecto muy exótico, una especie de cerdo borsoi. Tiene el lomo muy arqueado, las patas delgadas y altas, la cabeza alargada y pequeña, el hocico y las orejas muy pequeñas. La decoración principal del babirus son 2 pares de colmillos, uno de los cuales crece, como se esperaba, desde la boca, pero el segundo sobresale justo en el hocico. Solo los machos tienen colmillos superiores. Con la edad, este par de colmillos pueden doblarse 180 grados y volver a crecer en el cuero cabelludo, formando una especie de arco. Estos extraños animales viven solo en unas pocas islas del archipiélago indonesio, las más grandes de las cuales son Sulawesi y Buru. El cerdo javanés es miembro del género del jabalí. Esta especie figura en el Libro Rojo Internacional. Los cerdos de Java habitan en las islas de Java, Filipinas y Sulawesi. Básicamente, viven en valles fluviales, en zonas pantanosas del bosque y en sabanas de pastos altos. En general, los cerdos javaneses han sido poco estudiados. Se sabe que en sus preferencias gustativas son similares a los cerdos barbudos. Por cierto, muchos científicos no distinguen al cerdo javanés como una especie separada, considerándolo una subespecie del cerdo barbudo. Sin embargo, quizás la especie de cerdo salvaje más rara y menos estudiada sea el cerdo pigmeo, Sus salvanius. Esta especie fue descrita por primera vez en 1847. El cerdo enano vive en las estribaciones del Himalaya, en Bután, Nepal y el noroeste de Assam. Este es un animal muy reservado y lleva un estilo de vida nocturno. El cerdo pigmeo, como su nombre indica, es el miembro más pequeño de la familia de los cerdos. Su altura no supera los 30 centímetros y su longitud es inferior a 65. Pero, a pesar de su pequeño tamaño, el cerdo pigmeo es un animal muy valiente.
El macho protege celosamente a su rebaño de cualquier invasión del exterior. Los cerdos enanos se alimentan principalmente de alimentos vegetales, pero no desdeñan los insectos ni los pequeños vertebrados. En los años 70 del siglo pasado, solo existían 150 individuos de esta especie. Actualmente, el cerdo pigmeo figura en el Libro Rojo Internacional, pero no se sabe si todavía existe una población de cerdos salvajes más pequeños. Por supuesto, estos animales son muy interesantes de observar, especialmente cuando hay una valla entre ellos y tú. Y si realmente quieres verlos y tomar un par de fotografías con animales para tu colección, entonces es mejor ir a un zoológico o a una granja. ¿Te gustó el vídeo? No olvides darle me gusta y suscribirte para no perderte los nuevos lanzamientos.